Muy buenos días. Uy, hoy no madrugó la gente, santo Dios. ¿Cómo les ha ido? ¿Bendecidos por el Señor? Qué bueno es verlos en este lugar para que juntos podamos adorar el nombre de Cristo. Se nota cuando es festivo, ¿cierto que sí? Santo Jehová, pero bueno, está bien. Pasaba mucho que en La Vega, siempre hablo de La Vega, ¿cierto? Pues, ¿dónde más? En los festivos llegaba mucha gente. Claro, las familias bajaban a visitar a sus familiares y entonces la iglesia se llenaba los festivos. Y aquí en Bogotá es el contrario, ¿no? La gente aprovecha para salir, para disfrutar. Bien, oremos en esta mañana y le damos gracias al Señor y vamos a la palabra de hoy. Amén. ¿Cuántos vinieron a escuchar una palabra fresca? Una palabra retadora. Aleluya. Padre, te damos gracias por este privilegio tan hermoso que nos das en tu presencia, Señor, de estar aquí para adorar tu precioso nombre. Gozamos de ti, Señor, gozamos de la hermosura, Padre Celestial, de la santidad, como dice tu palabra. Señor, te doy gracias por esta mañana tan gloriosa en tu palabra, en tu presencia. Señor, los que estamos aquí, Padre Celestial, queremos adorarte, bendecirte, glorificar tu precioso nombre, Señor, y exaltarte. Quiero pedirte, Señor, en esta hora, que seas tú, Señor, honrando, Padre Celestial, a cada persona que vino aquí, Señor, Padre Celestial, con su corazón dispuesto para que tú seas hablándole, ministrándole y quitando toda carga, Señor. Te pido que esta palabra, en el nombre de Jesús, traiga, Señor, milagros, prodigios a los corazones y vidas, Señor. Gracias porque tú eres fiel, eres bondadoso y porque para ti, Señor, nada hay imposible. Te adoramos, Jesús, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Lucas capítulo 6, versículo 6. Lucas capítulo 6, versículo 6. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Amén. Acabamos de leer los acontecimientos en el día de reposo. Dígale que está a su lado, el día de reposo. El día de reposo. Venga, a propósito, ¿cuál es uno de sus mejores días de la semana? ¿Por qué? Ah, sí, porque vamos a la iglesia y porque es el día de ¿qué? De descansar. Descansar, sosiego, ¿no? Quietud, tranquilidad, serenidad, paz, calma. Para Dios es relevante el descanso, ¿sí sabía usted? Para Dios es importante descansar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿A cuánto les gusta descansar? A mí me fascina. Uno de mis días favoritos de la semana, el domingo, porque venimos a la iglesia, adoramos al Señor, pero también el lunes es mi día de descanso y el lunes entonces es el día en que yo hago pereza. Es el día en que me levanto tarde, bueno, trato porque a veces no puedo levantarme tarde. Trato de descansar. Es el día donde usted se programa y dice: ese día yo voy a dormir, voy a descansar, voy a ir a cine con la familia, voy a salir al parque. El día de descanso.
Y la Biblia nos enseña que para Dios es relevante el día de descanso. Es relevante, es importante. Según la Biblia, en el Antiguo Testamento, si usted nota, usted puede encontrar en la creación que se estipuló en un día de ¿qué? De descanso. Es más, tan relevante fue que no se nombran los otros días en números, sino únicamente el séptimo, se llama el séptimo día. Ese séptimo día va a ser el de descanso donde Dios descansó por haber hecho toda la creación. Muy relevante, tan relevante que no solo Dios descansa, sino que lo pone por ley en su pueblo. En el Antiguo Testamento, por favor, necesito que me hagan un grande favor, que por favor me saquen el sábado para reposo. Y estipula allí una fiesta en Levítico, que es la fiesta de descanso, de reposo, para que únicamente la gente en el Antiguo Testamento se dedique a dos cosas: a adorar al Señor y a estar en santidad. ¿Cuáles eran las dos cosas? Y a estar en santidad. Tan importante es para Dios el descanso que lo estipula hasta como una fiesta y una ley. Es más, tan importante que se estipula como el cuarto mandamiento de la ley de Moisés. ¿Se sabía usted? Éxodo capítulo 20, allí nos nombra en el versículo 8 la palabra del Señor que el cuarto mandamiento es: y acuérdate de guardar el día de... más latino, se dice santificar las fiestas, ¿no? Pero una versión más original a la palabra del Señor sería: acuérdate del reposo, acuérdate de sacar el día de ¿qué? De reposo. Es muy relevante para Dios el día de reposo, y lo pone por mandato por dos razones. Se lo pone al pueblo para que recuerden que así como Él descansó de la creación, ellos debían descansar, y también lo coloca por allá en Deuteronomio como que recuerden en el día de reposo que un día el Señor los había hecho libres de la esclavitud de Egipto. Entonces, ¿por qué le cuento todos estos detalles? Para que usted entienda que el descansar, el día de reposo para Dios es muy importante, estipulado en el Antiguo Testamento. ¿Amén o no amén? Es tan relevante que en el Antiguo Testamento era un delito que se pagaba con la muerte no guardar el día de descanso. Así de fuerte era. Así que a guardar el día de descanso. ¿Amén o no amén? Descansar. Pero en el Nuevo Testamento se sigue practicando el día de reposo, como la lectura que acabamos de leer. Pero tristemente en los relatos bíblicos del Nuevo Testamento encontramos una mala interpretación por parte de los judíos frente al día de reposo. Podemos notar por lo siguiente: si usted puede notar, la Biblia nos habla de alrededor de 7 a 9 relatos de Jesucristo en los evangelios haciendo sanidades o haciendo cosas el día de reposo. Recuerde que el día de reposo para los judíos es el sábado, porque para ellos el primer día de la semana es el domingo. Entonces lo cuentan. Y el día sábado, el sabbat, es el día de reposo para ellos. Jesús también lo guarda, pero la Biblia, cada vez que nos habla de Jesús y el día de reposo, nos habla que el día de reposo Jesús se ganaba problemas. Siempre. Porque sanaba, porque iba, porque comía espigas, porque hacía cosas que a los fariseos les parecía que Jesús no lo guardaba. Había una mala interpretación por parte de los judíos frente al día de reposo, pero aún así era relevante e importante. Jesús aprovechaba el día de reposo para hacer varias cosas: para sanar, para ayudar, para aliviar, para predicar la palabra. La palabra nos enseña por allá en Mateo y en Lucas que Jesús hacía estas cosas. ¿Por qué? Porque nos enseña la Biblia claramente que Jesucristo es Señor sobre el día de reposo. ¿A qué me refiero? Que Jesús es más importante que guardar un día. ¿Amén? Que desde el momento en que usted y yo conocimos a Cristo, lo conocimos a Él, nosotros estamos descansando ya. Porque ¿de qué nos dio descanso? ¿Acaso el Señor no es el reposo? No. Jesucristo se enojaba con los fariseos por el día de reposo. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron realmente qué significaba. Hoy nosotros, o para nosotros, el día de reposo es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ¿acaso Él no lo hizo reposar del pecado? ¿Cuántos de los que están aquí sienten que Dios los perdonó por algún pecado que cometieron? Entonces quiere decir que usted reposó. ¿Cuántos de los que están aquí sienten que el Señor les dio descanso frente a las tinieblas y la muerte? Derechito al infierno, pero Él nos dio descanso. ¿Amén?
Jesucristo quería representar el día de reposo en el Nuevo Testamento como una acción espiritual para entonces ayudar y sobre todo para demostrar que si hay un descanso en este mundo es cuando una persona está en Cristo. Amén. No significa de un día precisamente, sino que, es más, la Biblia nos dice en Hebreos, si usted puede, no lo busque, pero si usted lo puede recordar, en Hebreos capítulo 3 nos dice la Biblia que el Señor en este momento se encuentra en reposo, porque Él ya ahí trabajó, ya hizo la creación. En este momento Dios se encuentra gozando del séptimo día, está gozando del reposo y nos habla de un reposo que también es para nosotros, que se llama Jesús. Jesús entraba en conflicto porque encontraba a la gente queriendo guardar un día de reposo, pero los otros días no andaban en reposo, andaban cansados, porque andaban en muerte, andaban en pecado, andaban mal. ¿De qué servía sacar un día si los otros días andaba descarriada la gente? ¿De qué servía guardar el día de descanso? De nada, ¿cierto que sí? No sirve de nada. Pero la palabra del Señor nos enseña también en Colosenses que Pablo magistralmente hace algo por los gentiles. Levante la mano a los gentiles. Si usted no es judío, usted es gentil. ¿Ok? Entonces, no, yo soy de Boyacá, su merced. Ah, no, entonces usted es gentil, mi hermano. La palabra del Señor dice allí en Colosenses que Pablo hizo algo a favor de los gentiles. Y fue esto: abolir el día de reposo como tal, para enseñarles que reposo es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Reposo es Cristo, ¿no le parece? ¿Cuántos sintieron que cuando llegaron a Cristo sintieron descanso para su alma? ¿Cuántos sintieron que cuando llegaron a Cristo sintieron paz y tranquilidad? ¿Acaso eso no es lo que da Jesús? Claro que sí. Dios está en su reposo en este momento y te quiere invitar a Él. Y en el texto de hoy que acabamos de leer, encontramos a Jesús entrando a una sinagoga, específicamente el día de ¿qué? De reposo. Y Jesús tuvo problemas. Jesús tuvo problemas en el día de reposo. Jesús no encontró precisamente una iglesia, una sinagoga que estaba celebrando reposar, sino que más bien estaban cansados, estaban esperando a señalar, estaban en peleas, estaban en contiendas, estaban en pecados. Jesús entra, bueno, hoy es el día de reposo. Me imagino que la gente está alegre, amable, porque están recordando que el Señor lo liberó un día de la esclavitud. Hoy es el día de reposo, dijo Jesús. Me imagino que la gente está feliz y contenta, recordando que el Señor se encuentra descansando porque trabajó. Así mismo debe ser la disposición. Pero Jesús entra a la sinagoga y ¿con qué se encuentra? Con hombres que lo quieren acechar, con hombres que están en pecado, con corazones cargados, con gente descansando el día de reposo. ¿Realmente? No. Jesús encuentra una iglesia cansada, no reposada. Y ese es el título de la enseñanza para nosotros el día de hoy. Una iglesia cansada. ¿Cuál es el título de la enseñanza hoy? Hay un problema. El Señor del descanso, Jesús, descansa para ir a la iglesia a dar un mensaje y encuentra a la gente cansada. En otras palabras, Jesús visita el lugar, la sinagoga, y en vez de encontrar una sinagoga descansada, reposada en Cristo, entendiendo que es el día de reposo, encuentra más bien todo lo contrario. Gente cargada, gente abrumada, gente amargada, gente con odio hacia Él. ¿Realmente la iglesia estaba celebrando el día de reposo? No. Y sabe, me pareció oportuno este mensaje para nosotros hoy. Y por eso el título de la enseñanza para nosotros es una iglesia ¿qué? Cansada. Este mensaje, mi hermano, nos revela una de las grandes problemáticas actuales, que la iglesia de hoy no demuestra estar en el reposo de Dios. La iglesia de hoy, cuando hablo de iglesia me estoy refiriendo a personas. Las personas que asisten a la iglesia de hoy siguen estando en pecado, siguen estando en amargura, siguen estando en odio, siguen odiando a otros. ¿Realmente estamos en descanso? La iglesia de hoy, no estoy diciendo que todos, pero sí un porcentaje de la iglesia de hoy sigue cansada
como si Cristo no hubiese llegado a sus vidas, como si el Señor no les hubiese dado descanso. Y eso es algo que no podemos permitir. ¿Por qué razón? Porque se supone que hoy tenemos a Cristo, el Señor que nos da descanso. ¿Amén o no amén? Pero hay una verdad en este texto, y una verdad que el Señor me guió a predicarle. Tristemente encontramos no una iglesia descansada, no una iglesia en reposo, sino una iglesia en peleas, en contiendas, en dolor, en el no perdón, en pecado, en tinieblas, con su semblante que demuestra que está mal. No quieren arreglar esa situación matrimonial, no quieren arreglar esa situación con su familia, siguen teniendo los mismos pecados de hace tiempo, no los quieren dejar. ¿Realmente estamos con el Señor del descanso? ¿Seguimos llorando por las mismas circunstancias? ¿Realmente estamos disfrutando al Señor del descanso? ¿Realmente estamos con Cristo? Porque le tengo que decir una cosa. El factor parecido, el factor que la Biblia me enseña para todos aquellos que aceptaron a Cristo en la Biblia era descanso. El endemoniado gadareno, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? Tenía alrededor de 6,000 demonios y lo encuentran sentado, acorde, hablando con Jesús. Tranquilo. ¿Cuál es la escena? Descanso. Los discípulos orando en Pentecostés, ¿cómo se encuentran? Descansados. Pablo, después de todo lo que hacía, escribía con descanso, escribía con tranquilidad, entendía que era estar con Cristo. Y uno de las grandes características que nos debe caracterizar, valga la redundancia, a nosotros que tenemos a Cristo, es eso. El que andamos bien, el que en nuestra cara demuestra, sí, agotamiento posiblemente físico, porque nos toca duro, pero espiritualmente descansados. ¿Amén o no amén? Espiritualmente bien, espiritualmente tranquilos. Eso debe ser entonces para aquel que ande en descanso. En el texto de hoy, nos muestra algunos síntomas que indicaban que estos hombres, esta sinagoga, no estaba en descanso. Estaba todo lo contrario, cansada. ¿Cómo estaba? Cansada. Eso nos demuestra este texto. Por eso quiero que a continuación veamos síntomas de una iglesia cansada. ¿Qué vamos a ver? Síntomas de una iglesia. Este mensaje es un diagnóstico. Y usted se va a diagnosticar. Usted hoy de aquí va a salir diciendo: yo soy parte de la iglesia cansada, o yo sí estoy celebrando el día de reposo. Yo sí realmente ando con mi Señor y soy de la iglesia que anda en descanso y no cansado. ¿Amén o no amén? ¿Está listo? Muy bien. Recuerde esto, mi hermano, que cuando hablo de iglesia me estoy refiriendo a personas. No me estoy refiriendo a como tal a una denominación. Me estoy refiriendo a un grupo selecto de personas. ¿Amén? Entremos al texto para entonces encontrar esos síntomas de una iglesia cansada. Veamos por favor el texto. Versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano ¿de qué? Derecha. Versículo 7 y último. ¿Y le qué? Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Aquí encuentro el primer síntoma de una iglesia cansada, o si usted quiere decir, el primer síntoma de una persona cansada. El primer síntoma es la acusación. ¿Cuál es el primer síntoma? Permítame explicarle. Qué triste y vergonzoso, escúcheme por favor, porque este mensaje es para usted y para mí. Qué triste y vergonzoso que Cristo entre a nuestra iglesia, a nuestra sinagoga, así como lo hizo allá, y encuentre en parte de ella personas listas a criticar, a señalar, a acusar y a condenar a otras. Me refiero a cristianos que buscan el quiebre de otras personas para acusarlas. Si usted es una persona que en su corazón acusa a otras por sus faltas, por sus debilidades, algunos dirán: pastor, eso no pasa, yo no soy así. ¿Y qué pasaría si yo te preguntara por tu casa y tu familia? ¿Qué pasaría si yo te preguntara por tu esposa, tu esposo,
¿tú eres alguien que lo acusa? Pero mire, usted va a la iglesia y levanta las manos. ¿Usted es un acusador? ¿O qué es usted? ¿Por qué tanto silencio, mi hermano? ¿Será el frío de la mañana? El primer síntoma de una persona o de una iglesia cansada es la acusación. ¿Cuál es el primer síntoma? La acusación encierra muchas cosas. Una persona que acusa a otras, busca criticarlos o condenarlos, es una persona que no ha entendido que Cristo es reposo. Porque yo tristemente le tengo que decir, yo conozco personas, cristianos, que porque posiblemente no luchan con las mismas debilidades de otros, les parece fácil acusarlos. Uy, pero es que ese más pecador carnal, lo dicen tan despectivamente que ya no suena a defender el evangelio, suena a acusación. ¿Amén o no amén? Y yo no encuentro a Jesucristo haciendo eso con los más malandros de la Biblia. Encuentro que les ofrecía amor y paz, no acusación. Eso es Cristo. Ese es el Cristo que yo conozco, ese es el Cristo que me habla la palabra del Señor. Permítame contarle la escena. Es un día de reposo, Jesús se levanta, se baña, se perfuma, y ese día Jesús tiene el privilegio de dar la palabra. Dice el texto bíblico que Jesús ese día se dispuso a enseñar. Fue a la iglesia, fue a la sinagoga a adorar. Jesús dijo, hoy es sábado, hoy es día de reposo, hoy es día de estar bien con el Señor, de amar al prójimo. Hoy es día de recordar la liberación, de la misericordia que Dios tuvo con nosotros, así como usted y yo debemos vivir diariamente. Jesús no demostró que únicamente Él guardó el sábado, Él guardó todos los días para Dios porque andaba en santidad. ¿Amén o no amén? Y Jesús va a eso, pero encuentra en el lugar dos tipos de personas. Se encuentra primero a un enfermo que sin duda alguna estaba enfermo y quería reposar de su enfermedad, quería descansar, y dijo, ¿qué mejor día para descansar de mi azote que el día de reposo? ¿Qué mejor día? Pero también encuentra en la palabra allí a otros asistentes, otros cristianos, otros teólogos, otros que estudian la palabra, que no fueron a la sinagoga ese día para reposar y celebrar el día de reposo, sino ¿para qué? Para acusar y ¿para qué? Para señalar específicamente al Señor Jesucristo. Mientras uno fue a buscar reposo, otros fueron a criticar al que se sentaba al lado de ellos. Otros fueron a criticar al predicador, porque ese día el predicador era Jesús. No hay síntoma más claro del cansancio espiritual que la acusación a otros. Si usted es una persona que acusa a otros y que a usted le parece fácil solucionarle la vida a otros y le parece a usted fácil señalar o criticar a otros, tengo que decir que no has entendido qué es Jesús y quién es Jesús. ¿Amén o no amén? Yo sé que este mensaje no produce amenes. Yo estaba preparado. Le quiero preguntar, ¿de qué grupo de personas eres tú? Porque nosotros también estamos en el domingo y nosotros decimos que para nosotros los latinos el día de reposo no es el sábado, sino es el domingo. Está bien, no importa, lo importante es guardar al Señor en nuestro corazón. Hoy estamos aquí en la iglesia, vinimos también, pero en este lugar, ¿qué grupo de personas hay? ¿Los que quieren descansar o los que vinieron a... Ay, Señor. Característica muy fea. Qué feo, y usted lo sabe. ¿Verdad que uno repudia, y hay que decirlo, uno repudia en el corazón a una persona que critica? ¿No le parece a usted? Eso da rabia. Eso enoja escuchar a otro criticando. ¿No le parece a usted? Eso duele, es una característica muy fea en una persona, pero eso es lo que encuentro en el texto. Esto no solo puede pasar dentro de la iglesia, sino cuando salimos de ella, cuando llegamos a casa, con nuestros amigos, con nuestra familia. Tenga cuidado, mi hermano. ¿Usted cómo es con su esposa? ¿Usted se la pasa criticándola? ¿Usted se la pasa acusándola? Porque con los hermanos no nos da pena, los hermanos de la iglesia no, hermano santo. Pero como en la casa hay confianza, pero como en la familia hay la suficiente confianza, no, pastor, es que lo que yo hago es mostrarle sus errores para que cambie. ¿De cuándo acá
tapamos lo que realmente el corazón quiere expresar, que no es una crítica constructiva, sino es una acusación. Y le tengo que decir una verdad: la acusación no le luce ni al diablo. Y eso que la Biblia dice, que el diablo es el acusador. Amén. Una iglesia cansada, una persona cansada y que no ha entendido quién es Cristo en su vida, es una persona que se la pasa acusando a los demás. Amén. O sea, ¿qué pasa esta mañana, santo Dios del cielo? No procuremos perjudicar a otros tratando de buscar sus debilidades para acusarlos y condenarlos. No seamos así. No seamos así. Porque yo le tengo que decirle una verdad a usted y le tengo que preguntar, y sea sincero conmigo: si Jesucristo hubiese venido en nuestro tiempo, no hace 2000 años, en el tiempo allá de los judíos en esa época, sino Jesucristo hubiese venido en este momento, por primera vez, en este tiempo, es una hipótesis, ¿usted con quién cree que se la pasaría Jesús en este tiempo? ¿Con quién andaría? Dígame la verdad. ¿Con quién? Conmigo, pastor. ¿Con quién se la pasaría Cristo paseando, caminando, ayudando en este momento si hubiese venido hoy, en esta era? ¿Y ahora? ¿Sabe con quiénes? Con todo eso que usted está nombrando y con un grupo que no queremos nombrar. Con los LGTBI se la pasaría. Porque ellos necesitan a Cristo. ¿Y sabe con quién se la pasaría Jesús? Con ellos, ayudándolos, rescatándolos de la perdición y del mundo en el que viven, porque los ama. Pero nos ha encomendado un trabajo a nosotros: salvar. ¿Qué es lo que más hemos hecho? ¿Salvar o acusar? No me responda. Solo se lo dejo a su conciencia. Les quiero decir que la palabra me enseña hoy que un síntoma de no entender que Jesús es reposo es la acusación. Y rápidamente continúo. Una persona que insiste en acusar o criticar a otras por sus pecados o faltas o debilidades, actúa como lobo. Dice el texto, versículo 7, que le acechaban. ¿Usted ha visto un león acechando la presa? Un lobo rapaz. Eso indica el texto que es una persona con la actitud que acusa a otras. No tiene paz para disfrutar la predicación de Cristo. Ese día Jesús predicaba. Imagínense una predicación del Señor. ¿A qué sabrá una predicación de Jesús? Él tomando el micrófono y hablando, dando una prédica. Ese día ellos no pusieron atención a la palabra. Ese día ellos iban dispuestos ¿a qué? A acusar. Porque una persona que tiene acusación en su corazón es alguien que no disfruta ni está en paz, no está en descanso. Quiero continuar. ¿Qué más? Dice el texto. Dice, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo, ese día no vieron a Cristo, ese día vieron la oportunidad de hacer caer a alguien. Ese día vieron la oportunidad de hacer el mal, no de hacer el bien. Qué triste es que nosotros le busquemos la debilidad del pastor. Vamos a mirar a ver dónde el pastor se equivoca en el mensaje. Vamos a ver dónde el hermanito que canta, a ver dónde se equivoca, dónde falla. Vamos a ver aquel que se las da, que como que ora y se sanan. Vamos a ver cuál es su falla, cuál es su debilidad. Qué triste es que gastemos tiempo analizando cosas para acusar a la gente. Qué triste que eso sea así. No debe pasar en nosotros. Esa palabra es para nosotros hoy. Es la palabra de Dios para nosotros hoy. Ve la oportunidad de hacer el más del mal, pues no distingue el bien. Quiere hallar algo, quiere hallar maldad, quiere hallar debilidades, quiere hallar acusación. Y eso la palabra del Señor nos enseña, que Jesús hacía lo contrario. Jesús diagnosticaba y veía el pecado en alguien y le ofrecía amor, le ofrecía sanidad, le ofrecía restauración. ¿Acaso ese no fue el Cristo que llegó a su vida? Le quiero preguntar, cuando el Señor llegó a su vida, ¿usted dónde estaba? ¿Dónde estaba usted? ¿Cómo estaba? Muertos en pecado. ¿Y acaso Dios lo condenó? Mire, pecador, se va a ir para el infierno. ¿Así llegó Jesús a su vida? ¿Cómo llegó? ¿Acaso no llegó con amor? ¿Acaso no llegó ofreciendo? ¿Acaso ese día, recuerde, por favor, haga memoria de ese día que usted en ese altar, en esa iglesia, en esa casa de oración,
en ese lugar donde usted estuvo, sintió la necesidad de que Cristo entrara a su vida porque sintió su amor, que le decía: yo te quiero perdonar y te quiero ayudar. ¿No se acuerda ya? Entonces, ¿por qué nosotros acusamos a los demás? No se nos olvide que toda vaca fue ternera. ¿Amén o no amén? No se nos olvide de dónde nos sacó quién. ¿Por qué acusamos? ¿Por qué acusamos? Ese no debería ser la forma. La acusación es desesperante para el que la practica. No vive en descanso. Eso es, así vive un acusador. Se mueven sentimientos de odio, de envidia, de placer por lo malo. Eso hace el acusador, eso se mueve en su corazón. Y escucha esta frase: el descanso del acusador es el desespero del acusado. Otra vez. El descanso del acusador es el desespero de su acusado. Porque entre más ve a su acusado mal, más se siente bien, en paz. No es posible. Y eso pasaba con los fariseos y con Cristo. Ellos se lambían la barba por ver a Jesús crucificado. Anhelaban el mal para él. Deseaban con fervor que estuviese mal. Eso hace un acusador. Demostremos el reposo, la tranquilidad, el descanso que ahora reposa en nosotros. Se llama Cristo. No acusando ni siendo un hombre que traiga consenso de pecado para la gente. No seamos personas que traigan cansancio para los demás. Seamos personas, como dice Gálatas capítulo 6 versículo 1, que si nosotros que estamos lo suficientemente en santidad y bien, y si vemos a alguien que está fallando, ayudémoslo a levantar, no terminémoslo de hundir. Tengo que decir esto a la iglesia de hoy. Como dijo un pastor hace muchos años, una realidad. No, mentiras, no fue un pastor, fue una persona que estaba empezando. Dijo esto. Dijo: me he dado cuenta que en la iglesia cristiana dicen que ustedes son soldados de Cristo, ¿verdad? Y dijimos: ¿amén o no amén? ¿Cuántos son soldados de Cristo? Aleluya, ¿cierto que sí? Dijo: pero me doy cuenta que ustedes son el único ente militar que a los soldados heridos los matan. Eso es mejor que no viva. Pum, pum, pum. En vez de sanarlos y levantarlos. Cuando hay un soldado herido, cuando hay alguien que ha caído en pecado, mejor es acusarlo y sacarlo que restaurarlo. Qué triste. ¿Sabía usted que eso pasa? Bueno, amén. Dos grandes acusadores hay que la Biblia nos enseña. Uno es Satanás. En Apocalipsis 12 la palabra del Señor nos muestra y el Señor nombra a Satanás como acusador. ¿Quién se la pasa acusándonos? Satanás. Y también hay otro acusador: la conciencia. ¿Amén o no amén? ¿A cuántos de los que está aquí su conciencia los ha acusado? ¿Amén? Le quiero preguntar, ¿usted quiere ser parte de este equipo y también ayudar a acusar a otros? Pues seamos de ese equipo. Los fariseos vieron la oportunidad de acusar a Jesús, no de ayudar al enfermo. Les importaba 5 el enfermo. Querían acusar a Cristo. Y le tengo que decir una verdad para pasar al segundo principio rápidamente. Que la palabra del Señor en Juan capítulo 3, 16, porque de tal manera que ha dado a su quién, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que. Versículo 17, ¿cómo dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Si el Señor envió a su Hijo no para condenar al mundo, ¿quiénes somos nosotros para condenar a la gente? ¿Amén o no amén? Mire la palabra: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Qué hermoso texto, me fascinó, me hizo llorar este texto. Lo había leído muchas veces, pero nunca me había tenido la oportunidad de detenerme a analizarlo. Gracias, Señor, por no condenarme, sino por más bien salvarme. ¿Tenías todo el derecho de condenarme? Sí, porque fallé y pequé, pero en vez de condenarme me dio amor.
¿Quién eres tú para condenar y acusar a la persona que tienes a tu lado viviendo, a tus hijos, a tu familiar que todavía no es cristiano, a ese que le gusta toda la parranda? ¿Quién es usted para condenarlo y para acusarlo? ¿Acaso no se acuerda que el Señor a usted también lo sacó de allá? Si la iglesia fuese más amorosa, escúcheme, seguro ganaríamos más almas para Cristo. ¿Amén o no amén? Vuelvo y lo digo y quiero que diga amén. Por favor, ayúdeme, ¿sí? Para que se escuche ahí en la cámara. Si la iglesia fuera más amorosa, ganaríamos más almas para Cristo. ¡Aleluya! Amén. Una iglesia cansada busca acusar. Gracias a Dios aquí no pasa. Yo sé que aquí de verdad no pasa. Esto no es sarcasmo. Pero hay lugares donde van, ¿sí vio cómo iba vestida fulanita? ¿Y qué es que va a la iglesia? ¿A qué viniste? Es la pregunta. ¿Acaso no viniste a tener un encuentro sobrenatural con Cristo? ¿Sí? Conté y rápidamente cuento esta historia de un pastor que nos la contó. Él se llama Yatensi Bonilla, muy buen predicador. Estaba él pastoreando una iglesia hace muchos años atrás. Estaba en un lugar, estoy hablando de una experiencia personal que él vivió. Yo no puedo hacer doctrina de una experiencia personal, le cuento esta historia. Y él estaba allí, una iglesia pequeña, y en ese lugar había mucho entes de narcotráfico, de drogadicción, droga, mucho dinero mal habido, este ambiente. Y entonces en este lugar, por toda esta situación, había mucha prostitución. Él está un día, un domingo cualquiera, está predicando y va a celebrar la cena del Señor. Entonces él se para, va a celebrar la cena y dice: los hermanos que son bautizados por la iglesia cristiana, por favor hagan una fila para que puedan recibir su copa, su pan, para entonces participar de la cena. Dice él que cuando él dice eso, de repente por la iglesia entra una de las mujeres que trabajaba en prostitución, y dijo él, y venía en sus atuendos de trabajo. Ya se imaginará el vestuario que traía ella. Entra y dice: eso no fue lo más impactante. Lo más impactante fue que comenzó a hacer la fila. Mientras que la gente está recibiendo la copa, él ve que la chica sigue haciendo la fila. Y él dice: ¿qué le digo para no darle la cena? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y entonces se va acercando a la chica y él dice: claro, ya sé, le voy a decir, ¿tú sabes qué vas a recibir? Y ella me va a decir que no, porque ella no sabe. Ella no entiende el significado de la cena. Entonces yo le voy a decir: mira, tranquila, siéntate y ahorita al final, cuando termine la celebración, charlamos. Y así yo me evito de darle la cena. Entonces viene, se va acercando, la muchacha llega al lado y entonces él llega y le dice: ¿su merced sabe qué va a recibir? Y ella le dice: no sé. Entonces él le va a decir: ¡ah, me salvé! Me salvé de dársela. Le sigo contando la otra semana, ¿listo? Ok, otra vez. Bueno, sí. Y dice él: me salvé de dársela. Me salvé de dársela. Entonces ella le va a decir: siéntate y ya te explico. Cuando ella lo interrumpe, le dice: pastor, yo no sé lo que voy a recibir. Yo lo único que sé es que lo que usted me va a dar me va a cambiar la vida. ¿Qué cree que hizo el pastor? ¿Por qué acusamos? ¿Por qué acusamos? ¿Por qué acusamos? Entonces él se la dio. Y esa mujer aceptó a Cristo en su corazón, recibió la llenura del Espíritu Santo y salió de esa vida. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para acusar al pecador? ¿Quiénes somos nosotros para acusar a nuestro hermano que tiene debilidades y que ha caído? Una persona, escúcheme, que acusa a otros es una persona que no conoce el día de reposo y mucho menos a Cristo. Porque el día de reposo es Jesús y Cristo es nuestro reposo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Amén. Rápidamente, segundo síntoma de una iglesia cansada. ¿Cuál es el primero? Gracias. Nuevamente, ¿cuál es el primer síntoma? Todos son con A, para que no se le olvide. Amén. ¿La primero cuál es? La acusación. Segundo, este sí se pone más duro. Segundo síntoma de una iglesia cansada. Versículo 8, gracias.
Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca. ¿Qué le dijo? Levántate y ponte en qué. Y él, levantándose, se puso de qué. Siguiente versículo. Escuche esto. Entonces Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito? ¿Es legal en día de reposo hacer bien o hacer qué? ¿Salvar la vida o qué? O quitarla. Aquí encuentro el segundo síntoma de una iglesia cansada. Era un poco brusco y violento este término, pero tenía que usarlo porque necesito impactar su corazón y su vida de parte de Dios. El primer síntoma de una iglesia cansada, ¿cuál es? Segundo síntoma, el asesinato. ¿Cuál es el segundo síntoma? Permítame explicarle. Qué triste y vergonzoso que Cristo entre a nuestra iglesia y encuentre en parte de ella personas listas a asesinar en contra de la vida, en contra del bien. No me quites el versículo 9. En contra del bien y en contra de la vida. Me refiero a personas subversivas, a homicidas. Me refiero en términos, me refiero que no es un término equivocado el que estoy usando. Estoy usando un término violento, sí, pero equivocado no es. Permítame contarle, una persona que no procura por la vida y el bien es una persona que no ha entendido que Cristo es su reposo. Permítame contarle la escena. Jesús se dispone a actuar de acuerdo a los pensamientos de los que están ahí, de los que lo quieren acechar. Se dispone a actuar, entonces invita al enfermo a que pase al frente, le hace una invitación en vista de todos y hace un cuestionamiento. Hace un cuestionamiento específicamente a un grupo, a los acusadores, y revela sus intenciones homicidas. Con la pregunta, Jesús revela que los fariseos, los escribas, tienen intenciones de asesino, de homicidas. ¿Por qué razón? Si usted nota el texto, dice, ¿es lícito el día de reposo hacer bien o mal? ¿Salvar la vida o qué? ¿Qué se disponía Jesús a hacer con el enfermo? Salvarle la vida. Salvarle la vida. El día de reposo, en otras palabras, Jesús está diciendo, mis queridos amigos, luego ¿para qué es el día de reposo entonces? ¿Acaso no es para estar a favor de la vida? ¿Acaso no es estar a favor de la salvación? ¿A favor de la libertad que ustedes recibieron cuando estaban en Egipto, que el Señor los dejó morir allá? Ese es el cuestionamiento. Ellos están violando el día de reposo y quieren el mal y procuraban la muerte del enfermo. ¿Procuraban la muerte de Jesús o del enfermo? Si Jesús de ambos. Si Jesús sana al enfermo, tenemos la excusa para crucificarlo. ¿Acaso no tenían intenciones homicidas? Y si Jesús no sana al enfermo, pues ya buscaremos el quiebre. ¿Y el enfermo qué? ¿Acaso no tenían intenciones homicidas estos señores? Jesús está demostrando que además de acusadores, tienen intenciones homicidas estos señores. Con el cuestionamiento Jesús afirma varias cosas. Con este cuestionamiento, permítame contarle, que no hacer el bien equivale a lastimar. Amén. Jesús con este cuestionamiento nos dice que descuidar la vida es quitarla. Descuidar la vida es quitarla. Jesús con este planteamiento nos está diciendo que cualquier día es bueno para hacer el bien. Cualquier día. No aprovechar la oportunidad de aliviar al que sufre equivale a hacer lo malo. ¿A qué me refiero entonces para nosotros? Una persona que no hace el bien a otras es una persona que tiene intenciones homicidas. Una persona que ve a alguien que le puede ofrecer una moneda, un mercado porque está pasando necesidad, está quitando la vida. Porque la palabra del Señor dice que el Señor, que somos hechura suya, lo que predicamos hace 8 días, Efesios 2:10, para estar en las buenas obras que Dios preparó ¿de qué? De antemano.
En otras palabras, el texto nos está diciendo, ustedes quieren hacer el mal y no hacer el bien al que le podemos hacer el bien, es tener intenciones homicidas. ¿Amén o no amén? ¿Usted se caracteriza porque usted es bondadoso, porque usted le conduele el mal de otros, o usted es una persona que pasa de largo y no le importa? Qué triste que la iglesia y los cristianos no ayudemos a los demás cuando lo podemos hacer. Qué triste es que escuchemos a nuestros vecinos teniendo problemas y conflictos y usted tiene la verdad y usted ni siquiera ora por ellos. Qué triste es que usted tenga familiares que necesitan de Cristo y usted en vez los acusa, los critica, más bien de decirle, venga, estoy orando por usted. Con amor. Qué triste es que no hagamos el bien. Ellos se rehusaron a hacer el bien y Jesús claramente pone en paralelo decir bien, vida, mal, muerte, quitar la vida. En otras palabras está diciendo, todo aquel que puede hacer el bien y no lo hace, dice la Biblia que comete ¿qué? ¿Cierto que sí? Eso dice la Biblia. En otras palabras, para nosotros el texto hoy nos está diciendo, todo aquel que puede hacer el bien y no lo hace, tiene intenciones homicidas. Amén. ¿Me perdona por lo que estoy diciéndole? Escúcheme lo que le voy a decir. No salvar una vida sería quitarla. No hacer lo que mejora la vida sería disminuirla. ¿Y a qué nos mandó el Señor a nosotros? ¿Acaso no nos mandó a predicar de su evangelio para dar vida a los que están en muerte? No tengamos intenciones homicidas entonces y no nos quedemos callados. Hablemos y estemos a favor de la vida espiritual. Estemos a favor de la vida eterna. Si usted tiene la verdad en su corazón, yo me acuerdo, le quiero contar esta anécdota personal. Yo me acuerdo que cuando yo conocí de Cristo, estaba y estoy en mi primer amor, porque usted no debe dejar su primer amor. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí a Cristo, en ese tiempo enseñaban más que cuando uno se convertía tenía que evangelizar y tenía que hablar de Cristo. Me enseñaron eso. Y yo me acuerdo que yo vivía por allá en el campo solo y yo no había ni gente para cuál hablarle. Entonces yo hacía algo. Había un lugar lejos donde yo vivía que había internet. En ese tiempo el internet era en módem. No sé, ya usted no conoce qué era eso, ¿sí? Tocaba con un cable, colocar una vara y colgar el módem altísimo y empezar a buscar para que hubiera señal de internet. En ese tiempo estaba de moda el correo electrónico. Ya se imaginen. Entonces yo hacía mensajes, escribía cosas y buscaba versículos de la Biblia y yo se lo mandaba como mensaje, como un correo electrónico a los contactos que tuviera y les hablaba de Cristo así. ¿Sabe? A mí me enseñaron eso y me enseña hoy el texto y me afirma que una persona que tiene a Cristo en su corazón y no habla de Él y no da vida a otros con su palabra, es una persona que tiene intenciones. Amén. ¿Por qué te callas cuando puedes hablar a otros y darles vida? ¿Por qué te callas si puedes hacer el bien? ¿Por qué te callas sabiendo de que hay una persona enferma en tu casa y cuando tú tienes un Señor que sana, que hace milagros, donde le puedes decir, mira, te invito a la iglesia, mira, quiero orar por ti porque yo tengo un Señor que sana, que liberta? Quiero que estés a favor de la vida, que no tengas intenciones de asesinar, ni mucho menos homicidas, con callarte lo que sabes y conoces que está bien. ¿Soy claro con lo que estoy hablando? Continúo rápidamente para pasar al tercer punto. Cristo, nuestro día, el día de nuestro reposo, para todos los días hacer el bien, a los demás y a nosotros mismos. No seamos una iglesia homicida. No seamos una iglesia que se calla la verdad, que prefiere que se mueran. No. Somos asesinos y homicidas cuando no aprovechamos la oportunidad de hacer el bien al que sufre, al que está muerto. Cuando no aprovechamos la oportunidad de hablarle, de ayudar a aquel que lo necesita, estamos siendo homicidas. Los fariseos querían matar a Jesús y de paso al hombre enfermo. Ni siquiera les importaba el día de reposo, a ellos no les importaba. Les importaba era matar a Jesús. Les importaba eso. Que a nosotros nos importa entonces celebrar el día de reposo, que es Cristo haciendo el bien y a favor de la vida. Hacer el bien y procurar por la vida siempre va a ser legal. ¿Amén o no amén? Siempre va a ser legal. La palabra del Señor Jesús dice en una oportunidad y nos la pone así:
Algunos dirán, pastor, ese título es muy grande para mí porque yo nunca he matado a nadie. ¿Sabe qué dice la palabra en el Nuevo Testamento? Dijo un pastor, ¿qué es más fácil, la ley o la gracia? La ley dice no matarás. La gracia dice que aquel que aborrece a su hermano en el corazón, ¿qué? Es homicida. Primera de Juan 3:15. ¿Sabía usted? ¿Sí sabía o no sabía? ¿Me lo puedes proyectar? Primera de Juan 3:15. Yo quiero mostrarle. Rápido. Eso dice la palabra del Señor. Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? ¿Qué es aborrecer? Odiar. Escúcheme, o sea que asesino es aquel que mata físicamente, según la palabra. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. La Biblia, el apóstol Juan, hablando del amor y hablando de amar a los demás, nos dice que podemos ser tildados de homicidas cuando guardamos rabia y rencor, cuando aborrecemos a otros hermanos o a otras personas. Entonces esta palabra es para nosotros. No seas homicida, no seas asesino. Y el término suena totalmente despectivo, amarillista, suena terrible, pero ese es el título. No puedo ponerle una arandela o un moñito para adornarlo. Tiene que ser así, para hacerte entender que si odias a alguien en tu corazón, yo no soy quien para juzgarte, pero yo sí tengo que decirte que lo perdones, porque la Biblia dice que eres homicida si lo aborreces. Amén. Jesús también dijo en Mateo, no matarás. Pero yo os digo, también dice la palabra allí, lo puedes proyectar, Mateo 5:25. Quiero nombrar los textos y ponérselos para que usted vea que le estoy hablando con la palabra. Ponte de acuerdo con antes. Creo que es antes. Es Mateo 5, ya le digo qué versículo. Mateo capítulo 5. Versículo 21. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás, y cualquiera que matare será culpable ¿de qué? De juicio. Pero el versículo 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, el mismo castigo. ¿Sabe? Y luego el apóstol Juan lo corrobora en primera de Juan 3:15 cuando lo hablamos. Claramente dice, aquel que aborrece a su hermano es culpable de homicidio. Así que, mi hermano, no seamos una iglesia homicida, que no hace el bien, que no está a favor de la vida y que además guarda ciertos rencores. Es que tengo mis motivos, pastor. No, la Biblia nos enseña que Cristo es nuestro reposo y debemos vivir en el reposo del Señor. Amén. Como Jesús, siempre actuemos bajo el principio de la vida. Esté a favor siempre de la vida. Esté a favor siempre de la ¿qué? De la vida, como lo hizo Jesús. Marcos nos enmarca el mismo relato y nos enseña que Jesús sintió tristeza, sintió rabia, sintió dolor al ver esta circunstancia. Gente celebrando el día de reposo, pero llena de cansancio y de muerte. Eso no era celebrar el día de reposo. Para ellos curar, si usted nota el versículo, volvamos a Lucas, por favor, capítulo 6, versículo 9. Si usted nota allí, para ellos curar, hacer el bien era un trabajo, para Jesús era una vocación. Ellos condenarían a Jesús si lo sanaba porque está diciendo Jesús está trabajando. ¿Sabe cómo tomaban los fariseos sanar a la gente? Como trabajo. Es como cuando usted dice yo por ser cristiano o el pastor porque predica, ese es su trabajo, pastor. No, esto no es mi trabajo, esto es una vocación, esto es un llamado. Porque si yo lo miro como trabajo, entonces el 1 de mayo es día del trabajo, yo no, ese día no trabajo. Amén. Entonces cuando caiga en un domingo ese día, mi hermano, no hay culto porque el pastor no trabaja. ¿Es así? ¿Sabe cómo miraban ellos sanar y la vocación de servir a Dios? Como un trabajo. Por eso dijeron, si Jesús sana, está trabajando. Jesús por eso sanó, porque para él hacer el bien y sanar no es un trabajo, es una vocación y un llamado. ¿Amén o no amén? Continúo rápidamente. Jesús da prioridad al que necesita y quiere
que esta persona repose. El enfermo, él quería que reposara de su azote. Una iglesia cansada es una iglesia homicida. Vive en el reposo de Dios para que no seamos homicidas de asesinos. Amén. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Y último y tercero. Tercer síntoma de una iglesia cansada. Hemos visto dos. El primero, ¿cuál es? La acusación. El segundo, el asesinato. Y el tercero, versículo 10 y 11. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, Jesús hablando, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue ¿qué? Versículo 11. Y ellos se llenaron de ¿qué? ¿Les dio alegría de la sanidad del milagro? Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Contra Jesús. Aquí encuentro el tercer síntoma de una iglesia cansada. El primero, la acusación. El segundo, el asesinato. Y el tercero, la amargura. ¿Cuál es el tercer? Estos hombres indiscutiblemente estaban ¿qué? Amargados. Qué triste y vergonzoso que Cristo entre a nuestra iglesia y encuentre en parte de ella personas listas a actuar bajo amargura, listas con rabia, con odio, con motivos de amargura en su corazón. Me refiero a personas que planean venganza. Cuando me lo encuentre le voy a decir hasta, y es que me va a escuchar, y es que con esta espina no me quedo. Amargura. Amargura. Una persona que siente demasiada rabia, odio y amargura contra otra no ha conocido el reposo del Señor. Porque una persona que vive en amargura es una persona que mantiene cansada, que mantiene con odio, cargada, pensativa. Es una persona que no está en paz. No conoce el reposo que se llama Cristo. ¿Amén o no amén? En la escena vemos un silencio sepulcral. Jesús, después de la pregunta, versículo 10, por favor. Después de la pregunta, dice el texto, y mirándolos a todos alrededor, él se quedó callado mirándolos. A ver, ¿quién respondería a su pregunta? ¿Es lícito? Nadie responde. Y hay un hombre que extiende su mano y es sano. Hay un hombre en este lugar. Hay solo dos hombres en esta sinagoga que celebraron el día de reposo. ¿Quiénes fueron? Jesús y ¿quién? Y el enfermo, porque descansa de su enfermedad. Recibió reposo. Aleluya. Aleluya. El día en que más alegre debe estar usted es el día domingo, porque es el día que usted viene a reposar y a descargar sus cargas, pero no como uno escucha que llegan a la casa es a alegar, es a pelear, es a desquitarse. Eso no debería pasar, porque estamos en el día de... Y el día de reposo no es el domingo, el día de reposo es todos los días, porque tenemos al Señor del día de reposo, que se llama Jesús. ¿Amén o no amén? No andes en amargura. En la escena encontramos un milagro que causa furia y enojo, causa furor, causa rabia. Y también encontramos en la escena, en el versículo 11, unos hombres planeando hacer el mal. Bueno, con esta no pudimos, pero hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? En esta no pudimos, pero verá, eso nos habla. ¿Acaso no nos habla de amargura en su corazón? Un día de reposo, uno fue restaurado, otros decidieron ser amargados. Un amargado opta por guardar y replantear su venganza. Un amargado replantea cada día su venganza, la perfecciona. Eso hace un amargado. Un descansado opta por ayudar y salvar, Jesús. Y uno que quiere descansar opta por entregarse en los brazos de Jesús, el enfermo. ¿Amén o no amén? Uno que decide descansar, Él traerá reposo. El enfermo descansó de su azote y de la mentira en que vivía. Porque hay una cooperación muy hermosa en la palabra y nos enseña este texto, y es el esfuerzo humano. Extiende tu mano, sí Señor. La obediencia. El esfuerzo humano mancomunado con el poder divino trae sanidad física, espiritual, pero también sanidad del alma. ¿Amén o no amén? Los fariseos y los escribas ese día dejaron al descubierto la tía. ¿Qué dejaron al descubierto? Dígale que a su lado, la tía. ¿Usted carga con la tía? ¿Sabe qué es la tía? ¿No? Tristeza, ira y amargura. ¿Qué es la tía? ¿Qué es la tía? Tristeza, ira y amargura. Esa es la tía. Y ese día ellos dejaron al descubierto la tía.
la tristeza, la ira y la amargura que había en sus corazones. ¿Por qué lo sabemos? Por una sencilla razón. Por su furia irracional. Por su furia ilógica. ¿Debe enfurecerse alguien porque alguien reciba sanidad? ¿Es lógica esa furia? ¿Qué indica una furia de ese calibre? Amargura. Mi hermano, si usted le da piedra que a otro le vaya bien, es una persona amargada. Es una persona envidiosa. Es una persona que aún en el corazón hay cosas que afilar. Pastor, a mí no me pasa. Revísese. Revisémonos. ¿Amén o no amén? La furia irrazonable contiene odio, envidia, ira, amargura, malicia. Les enojó un milagro. ¿Te enoja el bien de otras personas? Voy terminando. Una persona amargada siempre va a sentir que nada de lo que le pasa es bueno, aún siendo bueno. ¿Sí sabía usted? Una persona amargada, nada de lo que le llega, si sea una bendición, es bueno. No lo recibe con bendición. Le da rabia o se siente triste. Yo conozco varias personas así. No han conocido el descanso de librarse del dolor de la amargura, porque algo que hace Cristo es librarnos de las cargas del alma y de la amargura del corazón. Amén. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo empecé en la vida cristiana, tenía un taco de amargura en mi corazón, pero grandísimo. Que yo cuando empezaron a predicar del tema, yo dije, no, yo estoy bien, yo estoy pero al día. Yo a quién odio, Señor, a quién. Y empiezo, y nos pasaron una hojita y comenzamos a escribir de personas que nos habían hecho daño. Casi me toca pedir otra. Y entonces en el momento de la administración yo me acuerdo que empezaron a orar por mí y yo comencé a llorar y yo lloraba a gritos, pero a gritos se lo tengo que decir. Yo pujaba del dolor que había en mi corazón y ese día sentí una de las libertades más exquisitas del mundo y es perdonar y ser libre de la amargura. Ese día sentí que mi corazón descansó. Y sabe, estos hombres se encuentran totalmente lo contrario, llenos de amargura. Muchos consienten la amargura para seguir viviendo. ¿Sabía usted que muchos, el motivo de levantarse cada mañana es la venganza? Ese es el motivo de pararse de la cama. Un amargado aumenta su amargura con relación al aumento de las bendiciones de otros. ¿Amén o no amén? Qué triste es eso. Algunos usan la amargura como arma. Y es tan peligrosa que no solo puede destruir al que contra se usa, sino también al que la porta. Eso hace la amargura. Un amargado siempre planeará el mal, no descansará hasta lograr su cometido. ¿Es una persona que anda en reposo? Estos señores fueron a celebrar el día de reposo. ¿Sí lo están celebrando? No. Nosotros celebremos el día de reposo entonces. Cristo sanó al enfermo y prefirió ganarse un problema, pero sanar al enfermo. Ahí Cristo está demostrando su obra redentora. ¿Amén o no amén? Porque Cristo cargó una cruz, porque Cristo pagó por nuestros pecados para que usted y yo ya no vivamos amargados. Así que le quiero pedir por favor hoy, si usted nota que hay amargura en su corazón, líbrese de ella. Jesús habló a los amargados en Mateo 11:28 diciéndoles, venid a mí, todos los que estáis ¿qué? Cansados y trabajados, que yo los haré ¿qué? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Estaba hablando del tema del corazón. Si tienes heridas en tu alma, con razón o sin razón, necesitas el día de descanso del Señor. Necesitas reposar. Una iglesia cansada vive amargada. Busca el reposo que se llama Cristo. Con esto concluyo. Jesucristo nos ha visitado hoy. ¿Cuántos dicen amén? Jesús nos ha visitado hoy. Amén. Y conoce el reporte. De la lista de los que estamos aquí sentados es una hipótesis. ¿A cuántos Jesús halló acusadores, asesinos y amargados? Solo usted sabe y él. ¿Usted estará en alguna de las tres listas? Porque Jesús nos ha visitado como visitó la sinagoga. Está aquí.
Jesús visita esta iglesia y te halló en el día de descanso, el domingo. ¿Te halló cansado o descansado? ¿El Señor encontró una iglesia cansada hoy o encontró una iglesia descansada? Y termino con esto. Hebreos capítulo 4, versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena noticia no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. ¿Cuál es el día? Diga conmigo, hoy. Diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué los hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, ¿qué queda? Un reposo para ¿quiénes? ¿Quiénes somos? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante, hasta ahí, ejemplo de desobediencia. Aún queda un reposo y se llama Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren celebrar el día de reposo? ¿Cuántos quieren descansar de tantas cosas? ¿Cuántos quieren realmente vivir a Cristo y que se les note la tranquilidad en su rostro? Le quiero invitar a que se coloque de pie, por favor. Entremos en su reposo y vivamos descansados, mi hermano. Vivamos el día de reposo todos los días. Vivamos a Cristo, nuestro reposo. Quiero invitarle a que ore conmigo. Quiero invitarle a que donde usted está, haga esta oración conmigo al Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque estás aquí. Quiero invitarle a que usted repose. Ese es el pedido de Dios hoy. Señor, te pedimos que tú continúes obrando. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Gracias, Espíritu Santo, porque tu fiel amor está con nosotros aquí. Gracias, Señor. Levanta tu corazón, por favor, y dile: Dios, tú eres mi reposo. No es simplemente un día, son todos los días, porque desde que estoy en ti he reposado de mis pecados, he reposado de mis cargas. Pero la pregunta es: ¿hoy el Señor encontró en ti que estás cansado o que estás descansado? ¿Hoy el Señor encontró en ti acusación? ¿Encontró homicidio? ¿Encontró amargura? ¿Qué encontró Dios hoy en ti? Síntomas de una iglesia cansada. Estos son: procuremos el bien, estemos a favor de la vida, procuremos las bendiciones, procuremos la paz, procuremos no acusar, procuremos ayudar, amar, levantar. Celebremos el día de reposo todos los días. Celebremos que Cristo es nuestro reposo y que también ayudaremos a que otros vivan en el reposo del Señor. Queda un reposo para que usted y yo entremos hoy en él. Dígale: Señor, te amo. Levanta tus manos al cielo y dile conmigo: Señor, te amo. En mi proceso todos se fueron. En mi desespero los que estaban huyeron. Pensé que solo estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Levanta tus manos y dile: mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Quien dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Y cantamos: que me falte todo,
presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrán borrar, que yo deje de adorar y glorificar. Señor, te adoramos. Te damos gracias porque tu presencia está con nosotros, porque tú nos hablas, porque tú nos ministras, porque tú siempre, Señor, nos guías. Hoy entramos en tu reposo. Perdónanos si hemos sido acusadores, perdónanos si hemos sido homicidas, perdónanos si hemos estado en amargura, Señor. Límpianos y ayúdanos a ser una iglesia descansada, una iglesia que ande realmente en tu reposo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.